Muy bienvenidos a una nueva sesión de Conversatorios de Escritura Claustro. En esta sesión nos acompaña Bartolomé Ferrando, uno de los autores y artistas intermedia más importantes de la escena mundial e iberoamericana. Bartolomé nació en Valencia, en España, en 1951. Es profesor titular de Performance y Arte Intermedia en la Universidad Politécnica de Valencia. Coordinó la revista de poesía experimental Texto Poético y como performer ha participado en diversos festivales y encuentros de poesía, performance y poesía visual celebrados en Europa, Israel, Canadá, México, Estados Unidos, Japón, Corea, Vietnam, China, Singapur, Argentina, Ecuador, Venezuela, Chile y República Dominicana. Ha formado parte de los grupos Flatus Vocis Trio, el Taller de Música Mundana y Rojo, y ahora de SIC 2 entre 2 y de HOP, dedicados al desarrollo de prácticas creativas situadas a medio camino entre la música, la poesía y el arte de acción. Además de texto poético, publica también libros de poesía como Trazos, Propuestas Poéticas, Hops, Latidos, Valencia, En la Frontera de la Voz, Nudos de Viento, Soledad Magnética, Equilibrios y Desequilibrios, Insignificancias Poéticas, y los ensayos, importantísimos por cierto, para entender justamente estos vínculos entre literatura y arte intermedia, como son Hacia una poesía del hacer, el arte intermedia, La mirada móvil, el arte de la performance, elementos de creación, arte y cotidianeidad, hacia la transformación de la vida en arte, y de la poesía visual, arte de acción. Diversas grabaciones suyas hay en video y en DVD donde se dan sus performances. Muy bienvenido seas, Bartolomé. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, en este espacio de conversatorios con creadores que han incidido y que inciden y que están viendo también cómo estamos leyendo la pandemia, cómo están generando distintos cambios la pandemia sobre lo que estamos trabajando hoy en día. Muy bienvenido, Bartolomé. Y la primera pregunta que te haría justamente en ese sentido es, ¿cuál crees que ha sido la relación ahora actual entre poesía, literatura, la pandemia y el arte intermedio? ¿Cuál ha sido? Bueno, el término intermedia fue creado por Coleridge y empleado por Dick Higgins en el año ya 66. El término intermedia hablamos de una práctica inicialmente de fusión entre dos artes, no de, no de collage, no de aproximación, no de vivencia conjunta, sino de fusión, de forma que la práctica resultante intermedia debería de estar alejada de las dos o más formas artísticas de las de las que parte. Por ejemplo, si trata de la unidad entre la música y la escritura, pues debería de generar algo que en cierto modo no se advirtiera como música ni tampoco estuviera encajado dentro del concepto de escritura, sino algo, digamos, que estuviera en el filo de las dos maneras de hacer, en esa especie de, como decía antes, de fusión entre las dos artes. Es importante resaltar esto un poco para ver de qué manera se muestra en el cruce entre literatura y arte intermedia, de qué forma se manifiesta a lo largo de la práctica artística. Cabría hablar en primer lugar del letrismo. El letrismo es una práctica creada por Isidore Issoud, Maurice Lemaitre, Pomerand, François Dufresne en el año 48 en Francia, y que en cierto modo recoge o aporta esa propuesta de fusión entre el lenguaje escrito, pero también entre el lenguaje sonoro y entre el lenguaje de la música. La práctica letrista viene a influenciar
según los teóricos, la llamada poesía concreta, que surge en el 51, ¿verdad?, en Brasil y en Alemania, con Gomringer y el grupo Neugandres. Y un poco podríamos hablar de aquí de una segunda práctica intermedia en este orden de aparición. La poesía concreta en esa síntesis entre la literatura y el arte intermedia, en esa síntesis lo que trabaja es sobre todo son los elementos significantes de la escritura, considera y aprecia la arquitectura del signo escrito de cara a formar, a construir una serie de estructuras legibles, legibles de forma condensada. Octavio Paz decía que la poesía concreta es un recurso contra el discurso, de manera que la aproximación un poco a la poesía concreta sería más bien la mirada sobre la letra y la arquitectura de la letra, al margen alejada del discurso, o al menos de un discurso centrado en una sola palabra o en una serie de sílabas. Es decir, la poesía concreta trataría de ese significante del lenguaje escrito. Aparte, sí. Adelante, adelante. No, aparte, en esa serie de ejemplos del arte intermedia en el cruce entre la literatura y la amplitud, la amplificación de la práctica literaria, cabría hablar de la poesía visual. Y la poesía visual es un término a veces controvertido, en el que se habla justamente de esa interrelación entre el fragmento, yo diría, el fragmento de la imagen y el fragmento de la palabra, sobre todo, de manera que trata de una fusión de nuevo entre la imagen, la imagen impresa muchas veces o dibujada, pero más bien impresa, junto con la palabra fragmentada, en una especie de articulación que ya venía siendo realizada por el letrismo años atrás. Y bueno, esa manifestación de la poesía visual tiene componentes para mí muy poderosos, personajes que trabajan en ese área, que ya fallecieron, como el suizo Ernst Buchwalder o el mismo Eugen Gomringer, del que he hablado antes, un poco en el origen de la poesía concreta, pero digamos, la poesía visual de la que estamos hablando tiene otros ejemplos. Gomringer, Jerzy Kolar, Eugenio Miccini, en fin, Julien Blend. Hay practicantes, muchos practicantes a nivel internacional que han elaborado una serie de prácticas muy diversas en ese cruce entre la imagen y la palabra escrita. Para mí se trata, repito de nuevo, de un ejercicio de fusión, de manera que aquella combinatoria entre imagen y palabra escrita dejaría de entenderse como una literatura y también dejaría de entenderse como una pura imagen, sería simplemente un cruce, una manera de articular dos modos de hacer. Dentro de la poesía visual cabe hablar, no sé si diría de forma paralela, mejor en Italia, hablar de la poesía visiva. La poesía visiva es una práctica, digamos, centrada en los mass media y en la alteración del lenguaje de los media, de cara, en cierto modo, a transmitir mediante la imagen y también mediante la palabra ligada a la imagen una serie de mensajes contrarios al lenguaje dominante de los media. Sí. Pero aparte de la
poesía visiva, visual, concreta, letrismo. También dentro de este arte intermedia, amplificando la literatura, cabría hablar de la poesía proceso, en donde el ejercicio temporal, la muestra temporal de algo es determinante, es importante y en cierto modo es una invitación al lector a la actividad visual del lector. No estás ante una forma fija, determinada, sino que estás ante una imagen escrita en continua transformación. Y por lo tanto ese factor temporal que no aparece en la poesía visiva y en la poesía visual resulta importante en esa poesía proceso, que fue iniciada en Brasil, por Vladimir Díaz Pino, y también cabe hablar de otra forma surgida en Brasil, que es la poesía semiótica, en la que en lugar de palabras utilizas signos y la combinatoria de esos signos da lugar a formaciones plásticas y la lectura de esas formaciones exige del lector una aplicación de los códigos de lectura para, digamos, interpretar o ver esa conjunción entre palabra y signo cuyos códigos vienen indicados en cada poema. Por ejemplo, Bartolomé, todo este tipo de producciones que vienen, que son anteriores, pero que también se siguen produciendo hoy en día. Para ti, ¿qué papel jugaría, por ejemplo, estas piezas inter o transdisciplinares en un momento como el que estamos atravesando hoy en día? O sea, en estas prácticas transdisciplinares o interdisciplinares, ¿cómo es que de alguna manera estas zonas fronterizas o estas zonas de fricción abren otras maneras de leer el mundo? Sí, para mí la característica principal del arte intermedia es precisamente que te descubre otros modos de hacer. Estás en un territorio, digamos, ya transitado durante un siglo, ¿verdad?, por personajes de todo el mundo, pero te sitúa en un territorio en el que yo diría todavía casi virgen, es decir, hay muchas maneras de hacer dentro de este cruce entre literatura y literatura ampliada. Hay una dimensión creativa importante, ¿no? Y yo creo que ese factor creativo es esencial en este momento, Hablabas un poco de la pandemia y yo creo que la aplicación de la creatividad a la persona es sumamente relevante. Es decir, la creatividad permite que el desarrollo integral de la persona, permite la identidad de la persona. Y, digamos, una práctica artística que disponga de un terreno creativo amplio me parece importante, me parece relevante. Yo subrayaría esa como el rasgo fundamental de la práctica intermedia, es decir, esa dimensión creativa, digamos, que uno puede descubrir y aplicar en un momento en el cual está en una situación casi de incomunicación o de introspección, y permite justamente una reflexión sobre el proceso creativo y la dimensión de la capacidad creativa y la aplicación de esa capacidad creativa a la misma persona. Y a mí me parece que es fundamental esta dimensión creativa en la práctica intermedia. Bartolomé, ¿qué preguntas te has hecho
desde tu práctica creativa, desde tu práctica poética, performática, sobre los nuevos espacios que abre el encierro, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué te has cuestionado? Por ejemplo, simplemente esta entrevista que se permite a través de la virtualidad. Yo tengo el gusto de haberte invitado a un festival que se hizo en el Centro Cultural de España, al cual veniste a México a presentarte presencialmente en vivo. Y entonces verte de nuevo, o sea, tener este contacto contigo a través de las redes, tener este espacio donde puedo entrevistarte. De alguna manera, la pandemia abrió otras posibilidades de contacto y de diálogo, pero ¿qué preguntas te ha hecho a ti hacerte con respecto a las plataformas, con respecto a la corporeidad, ¿no? A este cuerpo digital, ¿qué preguntas te ha hecho, qué preguntas te has hecho tú a partir del momento histórico que nos ha tocado vivir a la humanidad? Bueno, justamente estoy ahora revisando una tesis que estoy dirigiendo en la que habla de una oposición a la idea dominante en la práctica artística. eh, y esta tesis que he estado leyendo justamente en este periodo de pandemia me ha, me ha llevado a descubrir la, eh, una propuesta de casi de negación de la práctica del arte. Es decir, ¿de qué manera podemos protestar contra la práctica artística dominante? Según la autora, la manera adecuada sería un poco dejar de hacer, dejar de producir, tender hacia lo mínimo, tender hacia la defensa de lo infraleve. A mí aquello me hizo pensar y me hizo reflexionar. Es decir, en un momento dado, pues estuve pensando tal vez que sería lo más adecuado, ¿no? Sin embargo, al final, un poco la reflexión me ha conducido un poco a mantener el proceso creativo como yo lo entiendo a, a partir de la creación de insinuaciones o sugerencias mínimas creativas. Pero igual no era esa la pregunta que tú me hacías, ¿no? Sobre qué efectos ha tenido la pandemia en mi proceso de reflexión, ¿no? Sería más bien esto. De Bueno, creación. bueno eh, yo he podido, como muchas otras personas, centrarme más en una lectura, en un estudio, en una reflexión personal. Para mí esta reflexión personal me ha sido de gran ayuda en la medida en que el procedimiento de la búsqueda, de la introspección, es una forma importante, digamos, de desarrollo, yo diría. Es como un elemento importante en el desarrollo. Un poco el aislamiento el aislamiento del contacto con el otro te hace volver hacia ti mismo, ¿no? En una especie de búsqueda, y esa búsqueda me ha invitado a desarrollar algo que tenía esbozado solamente, que es un poco la práctica de la ampliación del ejercicio del arte a la experiencia común. Es decir, y me ha invitado a transformar mi experiencia común en una propuesta reflexiva sobre la práctica misma. Es decir, de qué manera yo puedo entender un paseo el coger un vaso o el abrir una puerta como un ejercicio artístico. ¿De qué manera puedo trasladar la dimensión de lo artístico al ejercicio de lo común?
sería un poco, esa sería un poco la invitación, tal vez respondiendo mejor a tu pregunta, lo que la pandemia me ha sugerido o me ha invitado a hacer. Y de hecho, pues tuve ocasión de escribir un texto sobre esta traslación, por así decirlo, o ampliación. Para mí es importante, para mí es importante, yo lo tenía simplemente, repito, esbozado y ahora me ha ayudado un poco a encontrar una vía práctica de aplicación de, de del arte al ejercicio de lo común. Y en ese sentido, en el ejercicio de lo común, que me parece finalmente como una celebración de lo íntimo, ¿no? Una celebración del espacio inmediato, pero del espacio inmediato no por la inmediatez o por lo que se puede, digamos, quemar inmediatamente, sino en estas cosas, en estas prácticas comunes que hacemos, como decías tú, levantar, tomar un vaso, eh, o hacer cosas que hacemos todos los días, ¿no? Y tomando en esta defensa de lo infraleve, ¿qué papel entonces tendría el lenguaje o estos lenguajes múltiples que se van creando en el arte intermedia en un mundo que está cada vez más copado de imágenes, ruido y discursos vacíos de todo tipo, discursos políticos, discursos económicos, en fin? ¿Cómo podríamos invitar o incitar a la gente que nos está viendo ahorita, a los jóvenes, estudiantes, al público, a justo que dimensionen este espacio de lo íntimo como quizá el espacio más poderoso también de subversión? No sé qué opinas tú, Bartolomé. Eh, a ese respecto, el crítico italiano Giro Dorfles escribió un libro hace tiempo ya titulado El intervalo perdido. El intervalo perdido, la tesis del intervalo perdido, era, en cierto modo, la exigencia de la presencia del hueco, de la distancia, de justamente de esto que la pandemia ha producido, que para algunos es insoportable y para otros es un gran encuentro. Normalmente la sociedad nuestra nos invade de imágenes, de ruidos, estamos, decía Dorfles, embotados de sonidos y embotados de imágenes. Es decir, no, no podemos respirar algo que no sea imagen y que no sea sonido. Lo que exigía él, y a mí me parece importante, es la presencia del intervalo, es decir, del hueco, de la pausa, de la detención, del dejar desocupado un, un, un espacio de tiempo, de manera que esa desocupación pueda ser ocupada por algo, digamos, no determinado por el entorno social, sino marcado por ti mismo, determinado por ti mismo, generado por ti mismo, que aquel hueco que resulta, repito, a veces insoportable, se haga, en cierto modo, se convierta en algo, en todo un descubrimiento para la persona. Yo pienso que este factor de la detención, de la ocupación visual y de la ocupación acústica y auditiva de la persona, ¿verdad? Esa presencia de la distancia es algo relevante. Y yo un poco defiendo eso como una forma ya anunciada por Dorfles tiempo atrás, apenas conocida, no sé por qué motivo, y que sin embargo para mí es relevante y que la pandemia en cierto modo ha suscitado. Lo habrás integrado en tu vida o no, pero sí que te lo ha facilitado en muchos casos, ¿no?
Y, Y no, adelante, adelante. sí, no, y esa sería un poco, esa presencia del intervalo es algo que para mí siempre ha sido relevante. Yo lo apliqué a, a formas de transformación de la vida en arte. Me apliqué justamente las ideas de Dorfles. Empecé a, empecé a moverme como si la distancia entre tu cuerpo y el objeto fuera una escultura de aire, como si fuera una escultura de aire en la medida en que tú vas a coger un vaso, pues estás en cierto modo alterando esa escultura de aire. Sería como una especie de presencia del hueco en la acción cotidiana misma, eh, derivado de las ideas de Dorfles. ¿Sí? ¿De qué manera puedes abrir una puerta y, en cierto modo, abrir el volumen de aire que te envuelve y darte una dimensión distinta, espacial, pero también temporal, de ese volumen, ¿no? Es decir, de qué manera podemos mentalmente activar nuestro cerebro en base a la idea de distancia, a la idea de hueco, a la idea de intervalo. La idea de intervalo existe y porque si no nos podríamos mover. Se trata, en cierto modo, de darse cuenta de la noción de intervalo. Por ejemplo, cuando hablas con alguien, yo suelo hacer pausas en ese discurso de habla con alguien. Cuando hablas con alguien, te generas un hueco entre las palabras justamente para que las palabras sean entendibles, ¿no? Si no hay ese hueco, la dificultad de comprensión es mucho mayor. Hay una suerte de espacio que permite que las palabras impliquen, que las palabras de alguna manera caigan en su postura o en su posición y en la fuerza en que tienen ante el otro, ¿no? Y en este sentido te quería también preguntar, tú tienes uno de tus libros, habla justamente del arte como una forma de vida, justo lo que estabas hablando ahora, pero también como una forma de existencia, o sea, como si uno no estuviera, digamos, como dividiendo su vida desde lo artístico y después a lo personal, sino que en realidad persona y obra van de la mano. ¿Me puedes hablar cómo ha sido esto en el proceso de tu obra en general y cómo procesas esto cotidianamente? Sí, bueno, yo empecé a hacer prácticas de arte de acción, de poesía de acción, a partir de la escucha de una conferencia de Fostel, de un componente de Fluxus, Wolf Fostel, que estuvo en Barcelona. Bueno, yo escuché esa práctica e inmediatamente me suscitó el deseo de dedicarme a la práctica del arte de acción. Es decir, esta, eh, esta práctica poco a poco me ha llevado hacia, en cierto modo, las ideas de Fluxus principales. Es decir, de qué manera ya no solo aproximas la práctica del arte a la experiencia, sino de qué manera la integras. Y esa búsqueda de la integración ha sido para mí lo más relevante últimamente, en base al desarrollo de lo intuitivo o en base simplemente a la capacidad de ampliación de la consciencia, que como decía antes en algún ejemplo, la consciencia del intervalo, ¿verdad? Por ejemplo, que comentaba antes, hace un instante. Bueno, Y me iba a preguntar sobre la voz, por ejemplo. En el caso de la voz,
Y en el caso de los silencios, ¿no? Bueno, yo conozco tu poesía visual, conozco tu obra poética textual, tus acciones, ¿no? Tu arte-acción y también todas estas performances que haces con voz y siento que siempre hay como toda una potencia que va generándose también a través de los silencios, a través de esto que tú decías como de las pausas, de los espacios, ¿no? De silencio, de los vacíos. ¿Cómo llegaste a la voz? O sea, ¿cómo es que la búsqueda que venía desde las artes visuales, desde la literatura, fue llegando naturalmente o fue un recorrido paralelo entre lo visual, lo sonoro, lo textual y la voz? Bueno, el trabajo con la voz lo arrastro desde la infancia, ¿no? Estaba en un coro que no tiene nada que ver con esto, pero sí, en cierto modo, que me invitó en un momento dado a interesarme por la práctica de la poesía fonética. Ujú. La práctica de la poesía fonética derivada de la audición, de la escucha de algunos poetas, eh, eh, por ejemplo, como Bernard Eysick o como Henri Chopin, que en cierto modo pues tuvieron influencia al respecto. ¿Cómo llegué a eso? Pues un poco ligado a la noción de fragmentación que está presente en la poesía concreta, que también descubrí el mismo año, en el año 73 en Barcelona. Es decir, la idea de la fragmentación ligada a la dicción oral me hizo descubrir un poco la práctica fragmentaria fonética que ya venía arrastrándose desde Marinetti, Hugo Ball, ¿verdad? Eh, Kurt Schwitters y demás componentes de la práctica dadaísta, y que a mí me interesó justamente porque, en cierto modo, rompía el discurso, generaba una nueva articulación distinta. Por ejemplo, en Hugo Ball, el Ogaji Beribimba, pues en cierto modo, Ogaji Beribimba, Glandridi Laula, Ioni Kadori. Pues él generaba un nuevo lenguaje que no tenía sentido, digamos, dentro de la tradición oral, pero sí, en cierto modo, generaba otra forma de escuchar aquella palabra pronunciada. A mí me interesó mucho la práctica de Ball y sobre todo la práctica de Jandl, de Ernst Jandl, en Austria. Y me empecé a hacer con la invitación de Llorens Barber, del músico valenciano Barber, y con Fátima Miranda creamos un trío en el que, en cierto modo, yo me decantaba más hacia esa defensa de lo fragmentario hablado. Y así, en cierto modo, estuve haciendo prácticas y actuaciones con Llorens Barber y Fátima Miranda durante 9 años, digamos, en esa práctica de la fragmentación. Y después se disolvió el grupo y empecé a trabajar solo, y en ese trabajo a solo, en primer lugar, lo que hacía era transcribir exactamente los sonidos y hacerme como una partitura estricta de aquello que quería decir y de lo que quería hablar. Pero luego empecé a alterar ese orden, de manera que ya me di pie a la posibilidad de jugar entre 2 o 3 lecturas paralelas cercanas una a otra, para finalmente tender hacia algo que no está escrito, hacia algo que eh, se aleja de la noción de estructura en
en poesía fonética, cabía hablar de la partitura, fonética como una estructura fonética, y tendí en cierto modo hacia la improvisación oral, en donde, en donde genero, como sabes, una serie de sonidos que no tienen apoyo previo. Es en cierto modo como una especie de pronunciación o búsqueda de una especie de lenguaje que, que está en mí pero que se me escapa porque, porque desconozco y que presumiblemente tiene raíces más primitivas, y que me interesa mucho en la medida en que unificas la fragmentariedad del lenguaje, la unificas a la improvisación. Y ese es un terreno que me atrae mucho. Y ahí, por ejemplo, ha habido en estas piezas intermedias que tú haces, ha habido de estas piezas más en improvisación oral, una representación visual también, o una suerte de traducción de una pieza a otro medio? En principio, por ahora no. Lo intentamos hacer una vez, pero un poco no surgió del todo. Eh, Solamente últimamente he hecho una práctica de conjunción con la danza. Mm. Y, y bueno, bueno, con la danza y con la música, sí. Con la música sí que, con la música improvisada, en ese cruce entre voz improvisada y música improvisada, sí que estoy trabajando bastante, pero, pero también en esa relación entre voz improvisada y danza, que para mí es un reto y que estoy empezando a practicar ahora, ¿no? De otras personas con mi hija que hace danza. Entonces, bueno, pues hemos empezado a hacer un cruce entre danza y voz improvisada. Oye, Bartolomé, pues el tiempo, como sabes, el tiempo es el gran tirano de la humanidad, o el gran liberador, el gran libertador de la humanidad. Y que me gustaría dos cosas. Una, preguntarte sobre la importancia de la denominada literatura expandida. ¿Qué piensas de este término y de esto y de ella? Y la otra, invitarte, si cerramos esta conversación, después de que me respondas, con una improvisación justamente tuya, sería realmente un honor que cerremos esta conversación con una improvisación tuya. Así que cuéntanos nada más qué piensas de la literatura expandida y cerramos contigo en este performance acá. Bueno, el concepto de literatura expandida yo lo entendí unido al arte intermedia, ¿no? Sería, en cierto modo, decir, esa dimensión del que he hablado antes, de la poesía concreta, visual, visiva, semiótica, proceso, fonética, sonora, de acción, un poco esa dimensión, digamos, que escapa a la palabra, aunque yo no estoy en contra de la especificidad artística. De hecho, ya sabes, a mí me interesa y escribo poesía discursiva o poesía, digamos, que tiene ¿no? Pero soy un apasionado de esta forma de hacer y esa literatura expandida y de esas posibilidades que la literatura tiene, y que en cierto modo a veces no se facilitan en las universidades, ¿no? Y no se informa en las universidades de ello, lo cual es una pena, porque es de una riqueza sorprendente, ¿no? Yo recuerdo tuve unas estudiantes Erasmus italianas a las que les pregunté sobre cuatro mujeres poetas visuales italianas: Maria Lai, Giulia Nicolai, Elisabetta Gut, Mireia Bentivoglio, les pregunté sobre ellas por ver si les habían informado, si las conocían. Si nadie conocía a estas mujeres,
que son, digamos, la vanguardia italiana en la práctica de la poesía visual. Sin embargo, en las universidades nadie habló de ellas. Ni... Entonces a mí me pareció extraño. Es como un silencio institucional extraño de cara a esa literatura expandida, ¿verdad? Y a esas formas de hacer que, que van más allá de la literatura potencial mismo, yo creo que van más allá de la literatura potencial y que en cierto modo abren perspectivas insospechadas, ¿no? de trabajo. No sé, el mismo Christian Morgenstern o Paul Scherbart o la práctica de Higgins. Me parece impresionante, ¿no? Y sin embargo, pues apenas estudia o se trata y entonces, repito, me parece una pena, ¿no? Me parece una pena. Y yo pienso que esa práctica de la literatura expandida contiene, lo he dicho antes ya, una dimensión creativa amplia y esa capacidad creativa, de capacidad de creación dentro de este área es importante para la persona que la practica. Es una forma de identidad, es una forma de estímulo, es una forma de soporte, de ayuda interna, ¿no? Ahí me parece relevante. Y bueno, me has preguntado a ese respecto, ahí me parece, insisto, algo fundamental. Muchas gracias, Bartolomé. Esta sesión con una improvisación con un poema sonoro, una improvisación. Muchísimas gracias, Bartolomé. Cerramos contigo con esta. Muy bien, pues haré unos minutos de práctica fonético-sonora. Ikke vrinlekle, sikaladekle, nide vrinlekle, sikaladekle, sikuldoa, ikbera, nikiuldoa bimunklige, sikulfusiaktatsa, sikulfufik, mialakensik. Sería un poco algo así. Gracias, bravo, bravo, muchísimas gracias por tenerte en estos conversatorios, Claustro. Nos encanta haberte tenido aquí, muchísimas gracias. Esta es la verdad es que nos encantaría. Estamos a punto de estar en el segundo coloquio de poesía iberoamericana que vamos a estar transmitiendo piezas en noviembre, el 10 y 11 de noviembre. Así que estaremos dándote muchísimas gracias, Bartolomé, por esta oportunidad de escucharte, de conocerte más y de invitar a los jóvenes a que se pongan a investigar también sobre este otro tipo de literatura, sobre estas escrituras expandidas, sobre esta poesía de arte-acción, sobre todo este trabajo, digamos, de arte intermedia y literatura y todo lo que hay dentro y en fricción con esto. Muchas gracias, Bartolomé. Vamos a compartir algunos de tus ensayos. Esta es una emisión que se graba antes de esta noche que ustedes verán, dada la diferencia horaria. Te agradecemos muchísimo, Bartolomé. Y síganos, por favor, en las redes de difusión cultural del Claustro, el Claustro TV y Cultura Claustro, en las diferentes plataformas, Facebook, Instagram y en YouTube. Muchísimas gracias, Bartolomé. Un honor que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Rocío. Hasta pronto.